Bueno, la razón de convocarlos hoy porque en realidad yo esperaba entre lunes y martes una asistencia mucho mayor. Claro, no es obligatorio, pero o sea, en realidad como nadie ha preguntado, absolutamente nadie ha preguntado por Telegram o por correo, pues yo esperaría, digo, bueno, las preguntas serán que las quieren hacer presencial, pero en todo caso, perdón, no es ni una ni la otra, porque solo una persona se ha presentado. Entonces, para darle chance a que empiecen a que empiecen a transmitir las interrogantes que puedan tener. Yo creo que no tienen que estar tan preocupados por los ejercicios. O sea, si ustedes no entienden la teoría, créanme que podrán hacer 1000 ejercicios y de nada va a servir. Entonces, sí quisiera ir viendo para cada uno de ustedes las situaciones que no han quedado claras, al menos de la parte teórica. Podemos hacer un pequeño ejemplo si lo desean, pero lo importante es que ustedes puedan manifestarnos si algo no ha quedado claro, si los recursos, si la cantidad de recursos es demasiado poca, si es insuficiente. Si es mucho, no deberían quejarse por eso. Bueno, no sé qué le pasa a esta aplicación que ven. Ajá, cuéntenme. Yo voy a asumir que van al día con los recursos. Ese es otro punto importante, porque si se los dejan acumular, no van a poder terminar. No van a poder terminar a tiempo. Ya cargó. O algún tipo de ejercicio. Es que si yo les empiezo a pedir algún tipo de ejercicio, les voy a empezar a preguntar cuánto han leído o por dónde van, y ahí voy a estar en evidencia si en efecto van al día. Si empiezan a pedir ejemplos de internet de línea y no han llegado ahí todavía, no tiene sentido. Por eso les doy la oportunidad de que puedan eh, preguntar. En teoría, hoy ya deberían haber terminado la teoría de integrales, de líneas, superficie, toda la parte, e iniciaban la teoría de coordenadas curvilíneas. Ya después de eso, pues, ya después de eso, pasan al set de ejemplos que hay. Bueno, no sé, tal vez todavía no entra en confianza. En realidad, cuando daba clases todos los días sucedía lo mismo, no daba clases todos los días y todos callados. Y yo suelo decir, bueno, si no van a participar o a interactuar y solo por estar presente, yo digo que les sale mejor ver la grabación, ¿no? Esa es la crítica que siempre les hago. Pero voy a compartir el aula virtual solo para antes de que me empiecen a preguntar. Perdón, abrí lo que no era. Ahí sí. Bueno, he estado fallando un poco Teams, parece, porque está un poco inestable. Vamos a ver, las clases de la clase 1 es básicamente un repaso de lo que ustedes hicieron en vectores y matrices. Ya la clase 2, la 3 a la 5 ya son situaciones particularmente nuevas. Y la clase 6 es del sistema de coordenadas. Evidentemente es más de una hora clase, ¿no? Y la clase 7 sí es opcional. Esto al menos cuando no eran unificados al inicio de la pandemia, que no teníamos exámenes unificados, entonces pues sí lo veía yo, pero lo tienen ahí como un recurso opcional, no se va a evaluar nada de eso. Entonces de repente se lo pueden saltar si lo desean. Y después vienen el set de ejemplos en videos. Vienen una cantidad considerable de integrales de línea, combinando
el teorema de Stokes, de la divergencia. Aparte de eso, en la parte de abajo ustedes tienen bueno, he subido dos pautas, por así decirlo, son dos archivos de actividades que he realizado en otros cursos, no en un curso de 321. Hay un documento que lo usé en un propedéutico de la maestría en física, pero son problemas resueltos. O sea, al final de cuentas son problemas que tienen ustedes para poder analizar. Y luego hay otro documento que son algunos problemas de la guía que está ahí. Son ejemplos de integrales de línea, no en video, pero tienen una cantidad adicional para que puedan trabajar. Estos son de la misma guía que la tienen por acá también. Es una guía de estudio. Yo para esta parte suelo desechar Bagnes, es decir, Bagnes no tiene muchos ejercicios en la parte de esto, entonces esta guía sí es más adecuada al nivel de lo que se evalúa. Tiene una cantidad de problemas considerables. Siempre resalto que el 80% de estos han sido de exámenes. Varios los van a encontrar resueltos en los recursos. Por ejemplo, los del documento PDF son algunos de estos, de los que están aquí en el problema inciso 8. Pueden comparar el campo vectorial. Bueno, no es exactamente el mismo campo vectorial. Creo que lo modifiqué. Déjenme ver este. Ah, sí, lo cambié. Bueno, pero es otro campo vectorial. Al final de cuentas, la historia es similar. Pero yo recomendaría que iniciaran con esto. Porque son yo suelo decir que son 3 etapas. Número 1, ustedes ven la teoría. La ventaja que pueden ir a avanzar como que fuera una maratón de Netflix. No toda la teoría la pueden abarcar rápidamente. Ya en los ejemplos ya no se deberían tomar un poco más de tiempo. Y después de eso empezar a practicar. Pero si ustedes solo se van a quedar con lo que vieron, es decir, no practicaron por su cuenta, eso es una técnica de estudio que no funciona. Solo para hacer la descripción de lo que hay acá, ¿no? Que de repente, como está al final y todo lo demás, tienen otro documento con un ejemplo de una integral de superficie mostrando las 4 posibilidades de calcular una integral de superficie haciendo, pues, trabajando directamente con el diferencial de área, trabajando con la proyección. Y es un ejemplo que está no desarrollado por completo, pero la idea principal está ahí, para que la puedan ir revisando. Pero ya regresando a esto. Entonces, yo considero, y desde mi punto de vista, con experiencia y todo lo demás, se los digo, que con la cantidad de información que ustedes tienen ahí, deberían haber ahorita una cantidad de estudiantes preguntando cosas, o por Telegram, o por algo así, por la correa, por los mecanismos que sea, pero tendrían que estar preguntando. O sea, mire, esta parte no me quedó clara. Entonces vuelvo a hacer la consulta si tienen alguna pregunta. Hasta el momento, alguna duda, algo que no quedó claro. Ingeniero. Dígame. La única parte que a mí me quedó, bueno, que quedé con un poco de duda y no sé si puede explicarlo otra vez, es la parte del factor de escala. ¿Cuál parte es la que le quedó la duda? Donde dice que para realizar una integral tenemos 2 opciones. Creo que es igual al ejemplo que estaba poniendo ahorita.
Ajá. Bueno, entonces no sé si podría explicar lo del factor de escala una vez más, por favor. Ok, le voy a... Bueno, voy a aprovechar el ejemplo que está ahí. Que no está... ok, no está... Voy a aprovechar el ejemplo que está planteado, al menos, para que me ahorre un poquito con los dibujos. Ok, supongamos que tenemos una integral de superficie. Entonces, la superficie, la que está ahí, es el plano que está en el primer octante, o sea, es una superficie abierta. Creo que en la imagen, bueno, no tengo otra imagen que esté como más clara. Pero hay problemas donde los estudiantes suelen interpretarlo como que fuera algo cerrado. Quizás si nosotros lo tratamos de visualizar como de otro ángulo, si les vuelve a pedir a alguien acceso, lo voy a cortar porque ya hay que ser puntuales. Si no, pues recuerden que esto queda grabado. Entonces solamente es la parte de un plano que está en el primer octante. No es que vamos a incluir las tapas, es decir, solo lo que voy a encerrar, lo que está siendo, o la superficie, la región, el área, como lo quieran decir, que está encerrada por esa curva en rojo, es lo que nos están pidiendo. Entonces es una superficie abierta. Entonces, de integral de superficie nos pueden pedir varias opciones. Nos pueden pedir, por ejemplo, un campo vectorial a punto DDA, o el campo vectorial multiplicado por el diferencial de área, el escalar, o un producto cruz, o el escalar con una función escalar. Por ejemplo, podría poner la divergencia de A, diferencial de A. Al final de cuentas, todas podrán tener un significado físico diferente, pero el integrando tendrá que ser una operación definida. Definida vectorialmente, es decir, que la operación de multiplicación de vectores esté definida. Entonces, supongamos que me dan un campo vectorial, que podría ser cualquiera, pero por cuestión de tiempo voy a escoger uno bastante simple. Digamos que es x por y en x más yz en y más z cuadrado en z. Ese campo vectorial podría tener alguna interpretación física en un contexto más adelante. Para nosotros es una función vectorial que representa simplemente un ente abstracto, pero no tiene algún significado físico, al menos ahorita, porque nuestro objetivo es el dominio de las herramientas vectoriales, no tanto así la interpretación física, al menos en este capítulo 1. Entonces, ese es nuestro campo vectorial. Ese es nuestro campo vectorial. Y lo que nos piden es calcular el flujo del campo vectorial sobre la superficie. Recordemos que de todas las integrales que están de las opciones posibles, y evidentemente pueden haber más, el flujo es este. El flujo del campo vectorial sobre la superficie. Lo recordarán, esa expresión de flujo ya
fue usada también por ustedes en la 200 cuando veían la parte de ley de Gauss, que se hablaba de flujo eléctrico. Entonces, quizás el concepto de flujo, la interpretación que tiene para un campo vectorial cualquiera es la misma que se dio en ley de Gauss. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que en nuestra superficie es un plano que está en el primer octante, que está limitado por z igual a 0 y z igual a 6. Entonces nosotros tenemos que primero dibujar, representar un par de elementos de área, considero pertinente, por ejemplo, un elemento diferencial de área, y el vector es perpendicular. La situación, en este caso, que deben notar, es que como es un plano, la superficie es un plano, entonces el diferencial de área o ese vector perpendicular es constante. ¿O no? La pregunta es para todos. Si establezco una regla, sea una pregunta, para todos respondan, sí o no. Se equivocan, no pasa nada. Pero evidentemente lo que quiero evitar es estar en un monólogo. Que si quieren un monólogo, vean la grabación. ¿Será constante la dirección de ese vector normal o Sí, no? sí, y en todos los puntos del plano va a ser constante. Claro, como es un plano, lo podemos visualizar quizás no necesariamente como un plano como el de la región que está en azul, sino yo puedo ver un plano cualquiera, pues un vector normal siempre va a tener la misma dirección. Eso podría facilitar algunas cosas, pero en realidad no es quizás el detalle más importante, pero sí es un vector constante. Ahora, ¿cómo lo podemos obtener? Bueno, tenemos que buscar la ecuación del plano, de todo el plano, aunque solo estemos limitados, ¿verdad? Entre z igual a 0 y z igual a 6. Vean que en la imagen dan los interceptos en cada plano, y eso, al tener los interceptos, se van a su curso y empiezan a sacar sus herramientas, su arsenal de información previa, pues pueden calcular la ecuación de ese plano. Hay varias formas de hacerlo. No sé si alguien recuerda alguna. Hay cosas que evidentemente tendrán que repasarlas porque es parte de lo que se exige para este curso, o sea, es parte de los requisitos. Pero si ustedes pueden revisar en los recursos, se van al libro que utilizaron en álgebra lineal. Perdón, es que esto está fallando, no sé qué le pasó. Entonces, la ecuación del plano se puede probar, ustedes lo van a hacer, a partir de los lugares donde se intercepta. Es 3x más 9y más z igual a 9. Esa es la ecuación. Entonces les queda tarea a ustedes hacerlo. Y la pregunta la motivación que deben seguir ustedes es la siguiente. Y pueden decir, ¿y si no lo hacen? Bueno, no lo van a repasar, no lo van a recordar. Y como es algo que está dentro de las competencias que ustedes han adquirido, entonces es decisión de ustedes si no lo quieren repasar. Pero ya uno de los puntos, yo soy bastante crítico con eso, y eso es algo que a los estudiantes no les gusta, pues son herramientas que para llevar este curso deben conocerlas, entonces yo les recomiendo que las repasen. Siempre suelo poner el contexto el siguiente. Imaginen que ustedes se gradúan de ingenieros y a la aspiración, asumo yo, tendría que ser seguir estudiando y se van al extranjero a sacar una maestría y van becados con todos los gastos pagados y toda la cosa. Y en la primera clase, claro, el profesor de máster dice, tengo puros ingenieros acá, entonces ya sé las competencias de los ingenieros
y empieza a decir, bueno, para mañana me van a desarrollar este sistema dinámico que es un motor y me lo van a hacer la simulación en la aplicación Simulink de MATLAB. Y claro, un montón van a decir, yo vi Simulink, otros van a decir, ni siquiera que sé que es MATLAB, pero ya le dejaron un trabajo así. Entonces está dentro de las competencias en general. Y lo que pasa es que puede ser que algunos lo vieron, otros no. Algunos lo recuerdan, otros no. Pero independientemente no van a empezar a decir, mire, que yo no lo vi, que no sé qué, que este me tiene que volver a explicar porque yo no lo vi. O dirían eso. ¿Cuál sería la actitud que deberían de tomar? Pues ir a buscar tutoriales. Exacto. Yo creo que una situación, un mensaje que siempre tengo, que quiero dar a los estudiantes es, hay que buscar soluciones, no excusas y problemas. Si les digo, habrá que repasar esto, bueno, ahora yo asumo que en vectores lo vieron y tienen la parte fresca. Tampoco le vamos a echar la culpa a las clases en línea. Al final de cuentas, no es poner excusas ni problemas, es buscar solución. Entonces, deberán repasarlo. Y el punto es que lamentablemente el gran problema en este curso es la cantidad de información que tienen que repasar por alguna razón misteriosa. Olvidan casi todo de inmediato. Pero bueno, ese es el pequeño paréntesis. Ustedes pueden verificar, hay estrategias bastante simples para determinar la ecuación del plano. Evidentemente, si no me dan los interceptos en los ejes, me darán otra información o de repente me dan la ecuación del plano como dato o dan algo más, pero no podemos calcular una integral de superficie si no me dan información para obtener la ecuación de la superficie. Entonces, Ingeniero. dígame. Y por lo general van a ser planos los que van a brindar o van a haber No, otra figura. si ustedes observan las guías, los problemas, tratamos de darle las figuras más fáciles. Porque de repente un plano, graficarle es más fácil, un paraboloide es más fácil. Entonces, si ustedes se fijan en los tipos de ejercicios que aparecen, planos, paraboloides, esferas, cilindros, es por simplicidad. Entonces, por ejemplo, si yo les hablo de un plano, de un paraboloide, no va a hacer falta darles el gráfico. Ya si les empiezo a decir un hiperboloide de revolución o algo así, o una figura toda extraña, de repente te verá ser gráfico. Pero la idea de darle los planos y los paraboloides es una situación por simplicidad. No tanto de la interpretación de la integral, del flujo de la función, sino por la integral que va a resultar. Pero eso es lo que se hace. Normalmente, ahora no es que es una regla, ¿verdad? Pero en casi todos los ejemplos son las figuras más simples que hemos encontrado para no extender tanto la parte de las integrales. Ingeniero, Dígame. pero en las figuras estas de paraboloides, cilindros y esferas, el vector normal cambia, ¿va? Entonces hay otra forma de buscarlo o de encontrarlo. Bueno, todavía no lo hemos encontrado en realidad. Claro, en el caso del plano, si ustedes, por ejemplo, en el caso del plano, si ustedes toman dos vectores que va de vértice a vértice, llamen este vector U, llamen este vector B, entonces hacen el producto cruz y ya tienen un vector normal. Solo que no será unitario, ¿no? Esa es una opción, que evidentemente esto tendrá sentido solo en el caso de que sea un plano. Pero yo voy a explicar la forma de obtener el vector normal independientemente del tipo de región. Entonces, recordemos que el vector normal es paralelo a el gradiente para una función U
en la cual U es constante. Entonces, debo definir mi plano como una función U igual a constante. Y que evidentemente esa U igual a constante sea la ecuación de la superficie que tengamos de interés. No es que voy a agarrar yo y le voy a tomar el gradiente a esto. En muchos casos no es así. Sino hay que buscar una función U constante y construirla. Yo puedo decir entonces, por ejemplo, que la función U, una función que va a tener 3 variables independientes y una variable dependiente, la puedo colocar así. Entonces yo digo, ok, por ejemplo, si U es igual a 0, ¿qué me va a quedar? La ecuación de la superficie. Entonces yo puedo definir que la superficie es una U constante. Evidentemente el valor que le asigne, la constante que sea, eso puede cambiar. Por ejemplo, yo le puedo sumar aquí más 5 y digo ahora, bueno, si U vale 5, yo tengo la superficie. O si U vale 8, al final de cuentas, el valor de la constante es irrelevante. Lo que se quiere es definir una función U que cuando ese valor U sea constante, el valor que ustedes quieran elegir o definir, pero cuando esa U sea constante, me quede la superficie. Esto se podrá hacer de un montón de formas, ¿no? Si podemos, la opción más simple es pasar el 9 a restar y llamar eso U. O podemos pasar la parte con variables al otro lado a restar y sería otra U. Otra forma. Pero la diferencia va a ser en que los signos que se vayan a dejar, porque evidentemente si mando las variables al lado derecho, pues quedan negativas y si las mantengo, quedan positivas y al calcular un gradiente lo que va a haber de diferente es el signo, no de las componentes. Entonces, lo que va a suceder es como defina la U, si yo tengo una superficie, de acuerdo a cómo defina esa U y le tomo el gradiente, tendré un vector normal que vaya en un sentido o que vaya en el otro. Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, yo aquí estoy dibujando un vector normal cuyas componentes, por la forma en que lo tengo dibujado, son positivas. Entonces, eso debería coincidir al tomar el gradiente. Pero ahora, ¿cuál debería ser la dirección del vector normal? Depende de un montón de situaciones. En este caso, como solo nos piden flujo, no hay ningún tipo de restricción. Alguien podría tomar un normal hacia afuera, alguien podría tomar un normal hacia adentro, y al ver el flujo, la diferencia sería un signo. Alguien lo vería como un flujo que sale y alguien más lo vería como un flujo que entra. Eso es completamente irrelevante si no hay una exigencia en cuanto a la dirección. Entonces tomo el gradiente de eso, el gradiente de U, y esto sería 3 en dirección de X, derivo la función con respecto de X, toda la función con respecto de X, luego derivo toda la función con respecto de Y y luego derivo toda la función con respecto de Z. Y tengo el gradiente que este es un vector normal, pero que no es unitario. Entonces yo lo puedo hacer unitario simplemente dividiendo entre su magnitud. Y quedará entonces 3 en X más 9 en Y más Z sobre 10,91, ¿no? Son 9, 10, 91, sí. Entonces, bueno, la magnitud ya vamos a ver que no va a ser tan necesario, al menos en esta parte. Pero es unitario. Ok, entonces, cuando yo defino un diferencial de área, vector, ustedes recordarán que eso se escribe así, en coordenadas cartesianas.
perdón, aquí sería YZ en X más menos D de X de Z en Y más D de X de Y en Z. Y claro, más menos porque al final de cuentas, este vector tiene la misma dirección que el vector normal. Entonces, por ejemplo, si yo veo que las componentes del vector normal son todas positivas, entonces el diferencial de área va a tener las componentes todas positivas. Si yo veo que el vector normal tiene una componente en X negativa y las demás positivas, entonces el diferencial de área, los signos de las componentes deben ser los mismos signos de las componentes del vector normal. Entonces, nosotros ya puedo escribir la integral, hacemos un producto punto. Hacemos un producto punto. Y al hacer el producto punto, pues evidentemente, pues solo sería, me va a quedar la componente X del campo vectorial A multiplicada por la componente X del diferencial de área. La componente Y del vector del campo vectorial por la componente Y del vector de área. Y la componente Z del campo vectorial por la componente Z del diferencial de área. Y lo que tenemos entonces aquí son tres términos. Si reemplazo, quedaría 3x, lo puedo poner en un solo. Que yo, ojo, por cierto, que yo haga únicamente, escriba o represente con un único símbolo de integral, no quiere decir que la integral sea simple. Puede ser doble o triple, o a veces hasta sextuple, pero es una representación nada más ahorita. Entonces nos quedará x por y, diferencial de y, diferencial de z, más y por z, diferencial de x, diferencial de z, más z cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Entonces, en general, el poder expresar, porque en una integral de línea, sí se puede cambiar todo a una sola variable. O se pueden hacer las tres integrales o las que sean con respecto a variables diferentes, pero el cambio es más simple. Cuando tenemos un diferencial de área, tratar de expresar esto en las mismas dos variables con la similitud de lo que se hace en una integral de línea no es tan simple. Entonces, opción número uno, pues hacemos tres dobles. Entonces voy a decir una integral doble donde voy a integrar con respecto a y y z, una integral doble, aunque solo escriba un símbolo de integral, que integro con respecto y otra doble. La situación es que aquí tengo que integrar con respecto a y y z. Entonces, si hay algo que no es z, se debe de cambiar. Esa x debemos de cambiarla y dejarla en función de y y z. Luego en la otra, si voy a integrar con respecto a x y z, si hay algo que no es x y z, se debe de cambiar. Y en la última que voy a integrar con respecto a x y y, me debe quedar únicamente x y y. Entonces, ¿qué utilizamos para cambiar la integral? Las tres, y dejarlos en las variables que son, porque alguien de repente puede decir, es que la x es constante y la voy a sacar. No, la x va cambiando. Las variables deben ser expresadas o me deben quedar únicamente expresadas las variables con las que se va a integrar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí entra en juego la ecuación del plano. La había anotado por acá.
que es esta, ¿no? 3x más 9y más z igual a 9. La voy a escribir aquí abajo mejor. Entonces, en la primera quiere decir que debo reemplazar la x y todos los despejes, todas las representaciones o los cambios que se hagan para dejarlo en función de las otras variables tiene que ser a partir de ahí. Entonces quiere decir que la x, si yo despejo esto, será, por ejemplo, 9 menos 9y menos z sobre 3. Lo cambio y vean que ya me va a quedar únicamente la y y la z. Si debo cambiar aquí la y, pues despejo la y. Y sería 9 menos z menos 3x entre 9. Y si aquí tengo que cambiar la z, pues mismo, ¿no? Entonces, si vamos a expresar o cambiar variables del integrando, lo que se usa es la ecuación de la superficie. Y es una de las cosas que usualmente olvidan. Entonces tenemos tres integrales. Nuestro flujo se convierte en tres integrales. Claro, se puede simplificar algunas cosas. De repente no voy a estar enfocándome tanto en la simplificación porque por cuestión de tiempo. Pero vean que en la primera integral nos queda únicamente y y z. En la segunda integral nos queda únicamente z y x. Y en la última nos va a quedar pues solo z, x y y, perdón. Aquí hay que elevar la z al cuadrado. Entonces, la integral de superficie en este caso son 3 dobles. Pero todavía faltan los límites. Entonces, los límites en una integral doble, recordemos, o en una integral triple, pueden ser límites variables. Es decir, que haya límites en la integral que sean funciones. No es que siempre van a ser constantes. Yo suelo resaltar que en una integral doble, la única manera en que todos los límites sean constantes es que sea en la superficie, la proyección, que es la que nos sirve para encontrar los límites, sea un rectángulo. Es la única opción. Si no es un rectángulo, no les pueden quedar todos los límites constantes. Los límites de la última integral que se hace sí deben ser constantes, eso sí, pero los primeros no necesariamente. Entonces, los límites en la integral se deben marcar en base a lo que conocemos como la proyección. La sombra de la superficie en cada uno de los ejes. Aquí sería la proyección en X, la proyección en Y y la proyección en Z. Entonces lo que tendríamos que ver es, para nuestra superficie, cuáles son las proyecciones. Y creo que lo tengo hecho también en ese documento, así que aprovecho la imagen. Esas son las proyecciones. Es decir, como que ustedes quieran ver la sombra que la superficie produce en cada uno de los ejes. Perdón, en cada uno de los planos coordenados. O sea, lo que está en anaranjado es la sombra que produce en el plano YZ, que es SX, luego lo que produce en la otra parte y lo que produce. Notemos que como llegamos hasta Z igual a 6, en el plano XY, la proyección tiene un orificio. Bueno, no es todo
no incluye esa parte que está en el origen. Eso es algo que se tiene que visualizar. ¿Cómo pueden ustedes ver las proyecciones? Quizás ver cómo es el gráfico, por ejemplo, en el plano XY, ver el gráfico en el plano XZ o YZ, o sea, verlo cuál es la forma que se tiene en los diferentes planos coordenados. Y eso les ayuda a ver la proyección. Entonces, ¿en qué ayuda la proyección? En establecer los límites de la integral. Entonces, por ejemplo, en la SY, si yo dibujo el plano ZX y veo esa superficie, es esta de acá. Entonces, cuando se vaya a plantear una integral doble, bueno, pues, ok, una integral doble, integrando con respecto a X y Z, perdón, esta es la SY, a X y Z. Entonces, ¿cómo van a ser los límites? Aquí ustedes recordarán que de acuerdo a cómo establezcan el orden de los diferenciales, van a ser los límites. Si ustedes cambian el orden o deciden integrar primero una variable u otra, cambia los límites de la integral. Hay de repente un orden en las integrales que sale más simple. En este caso, el orden de la integral sale más simple si primero integro la x. Porque aquí sería de x igual a 0 hasta x igual a la ecuación de esta recta. Y claro, como tengo la ecuación del plano, en realidad tomando la ecuación del plano, podemos determinar cuál es esa recta, porque la ecuación del plano era 3x más 9y más z igual a 0, que perdón, igual a 9. Entonces, si no incluyo la y, porque estamos en el plano yz, donde la y vale 0, entonces puedo despejar la ecuación. O sea, puedo decir que esta recta era x igual a 9 menos z sobre 3. Y ahí ve el otro límite. Y posteriormente, la variable z va de 0 a 6. Y esto tendrían que hacerlo para las 3. Entonces, aclaro lo siguiente, por ejemplo, aquí hicimos el cambio de la y. La y se debe dejar en función de x y z y se usa, como ya lo mencioné, la ecuación de la superficie. ¿Cuál es el problema? Que muchos estudiantes, cuando hacen el cambio, lo que utilizan es la ecuación de la proyección y dicen la proyección, bueno, y vale 0 y vienen y cambian y por 0 acá y no, desde ahí va mal. Se debe hacer el cambio en la ecuación de la superficie. Si la superficie es y igual a 0, bueno, esa es otra historia. Pero si es la proyección la que es 0, entonces no pueden cambiar. Entonces, vean que aquí la idea en general es que tenemos que hacer 3 dobles. 3 dobles. Entonces, es un camino. Yo no estoy diciendo que esté malo ni que sea incorrecto, pero son 3 dobles. Y evidentemente en las 3 tendrán que ver las proyecciones y definir los límites que pues van a ser variables. ¿Qué sucede con el factor de escala entonces? El factor de escala lo que nos permite es hacer la misma integral con una doble nada más.
Esa es la diferencia. Aquí tengo la misma integral. Nosotros acabamos de hacer esta de acá. Bueno, al menos plantear la idea. Pero, si nosotros el diferencial de área lo escribimos como normal por DDA, DDA es, en este caso, un escalar, es la magnitud. Entonces, para ese DDA tenemos tres formas de escogerlo. No es que tenemos que hacer las tres. Tenemos tres formas de escoger ese DDA. Y en la otra opción tenemos que hacer las tres. Entonces, ese diferencial de área está, bueno, en la presentación hago la justificación de cuánto debe de ser. Pero ese DDA, las tres opciones son estas. Entonces digo, tres opciones. No estamos obligados a hacer las tres. Por la otra opción, sí se tienen que hacer las tres. En el caso de factores de escala, se hace una sola integral doble, en el peor de los casos. Una escogiendo lo que a ustedes les conviene. ¿Qué es lo que habría que establecer? Bueno, que lo que vamos a calcular, si es el factor de escala, es esto. Habría que hacer de manera previa un producto punto entre A y el vector normal, que ya lo tenemos, ¿no? O sea, yo puedo decir en este caso, si tengo A punto DDA, esto es igual a la integral de A por el vector normal por el DDA, y en el DDA decido cuál de las tres usar. Pero solo hacemos una. Con una doble encuentro el resultado, que por el otro camino serían por tres dobles. Evidentemente hay ventaja. Hacer una doble y hacer tres. Hay pros y contras en general. Hay pros y contras en general. Pero el resultado debe ser el mismo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, si yo escojo, por ejemplo, aquí tiene que ser unitario. Entonces, si yo escojo este camino, pues quiere decir que voy a integrar con respecto a X y Y aquí quedará el normal punto Z unitario. La situación es que como aquí tengo un unitario y aquí tengo un unitario, al final de cuentas puedo colocar, lo pueden probar ustedes, puedo colocar solamente el vector que no sea unitario. Porque la magnitud, ese raíz de 91, me va a quedar aquí dividiendo raíz de 91, aquí dividiendo raíz de 91. Entonces, el raíz de 91 se va a cancelar. Ahora, ¿por qué tomé esta? Por cualquier razón, yo pude haber tomado esta o pude haber tomado esta. ¿En qué se va a basar escoger una u otra? Quizás porque nuevamente la proyección es la que nos va a decir cuáles van a ser los límites en la integral. Entonces, quizás lo que uno puede buscar de entrada, bueno, ¿qué proyección presenta mayor facilidad en los límites? Porque a veces, claro, las curvas que pueden haber ahí, quizás haya una más complicada, pero por ejemplo aquí tendríamos dos opciones. Faltaría la otra, ¿no? Faltaría la otra que aquí en la primera opción integro con respecto a X y Y. El raíz de 91, ya mencioné, se va a eliminar. Aquí sería integrando con respecto a Y y Z, pero son dos opciones, dos formas diferentes. No estamos obligados a hacer las dos, solo una. En el otro caso, sí hay que hacer las tres. En lo que vimos antes, habrá que hacer las tres. Al final de cuentas, los límites en la proyección serían los mismos límites que tendrían cada una de las otras tres, si hacemos por la otra opción.
pero el integrando sí va a lucir diferente. Entonces, ¿qué es el factor de escala? Es simplemente calcular ese flujo con una integral doble nada más, seleccionando de manera arbitraria la que ustedes quieran con respecto a qué dos variables van a integrar. Y el factor de escala, pues, evidentemente es un ahorro en tiempo. No sé si aclara esa parte. Yo les recomiendo que lo terminen, que lo hagan de 4 formas diferentes, porque se puede hacer haciendo las 3 dobles sin usar factor de escala y usando factor de escala con todas las posibilidades. No sé si aclara eso la duda o si hay preguntas. Sí, ingeniero, claro, gracias. La mayoría va a decir, el integral, plantéenla ustedes. Si hay dudas, me preguntan. Pero si al final de cuentas no tienen claro el significado del flujo y por qué tenemos 4 opciones, de nada va a servir. Entonces yo recomendaría que para mañana o hoy mismo planteen las integrales. Está el documento, tiene varias sugerencias, varias recomendaciones para que lo puedan revisar. Y después comparan. Si les da lo mismo, está bien. Bueno, si les da lo mismo, puede que esté bien. Si no les da lo mismo, pues evidentemente va a estar incorrecto. Bueno, ¿más Ingeniero, preguntas? Dígame. había leído que cuando se multiplica un vector con un vector unitario normal, lo que se obtiene es una pendiente, ¿verdad? No. Si ustedes tienen un vector y ustedes le hacen una multiplicación, asumo que se refiere en producto punto, porque hay varias formas de multiplicar vectores. Si Ah, hacen el correcto, producto punto, si hacen el producto punto con un vector normal, por ejemplo, que tengan aquí un vector B y tienen un vector B unitario, lo que ustedes encuentran es la componente de ese vector A en el sentido de B. La proyección, si lo quieren llamar así, la proyección de el vector A, porque al final de cuentas el vector A yo lo puedo, como vieron en física 100, uno puede descomponer ese vector en una infinidad de sistemas ortogonales. Entonces el producto punto de A con el vector normal me daría la longitud de esa componente que va en el sentido de B. Eso se puede interpretar también aquí, ¿no? La componente del campo vectorial en el sentido del vector normal, que sería la componente normal en todo caso. Vale, ¿Más preguntas? y cuando el campo vectorial es un campo escalar, para obtener el vector lo que hago es aplicarle el gradiente al campo escalar para poder hacer el producto punto entre el vector que me da el gradiente con el vector normal. Pero ¿para qué quiere calcular el producto punto? Bueno, es que ahí en el ejercicio que lo que nos dan es un campo vectorial, ¿verdad? Y si no fuese Ajá, un campo vectorial y sería un campo escalar, ¿qué tendría que hacer? lo Porque mismo. ya sería una función No, lo entre mismo. Por ejemplo, variables. si le piden esto, A punto de A, entonces usted hace, en realidad lo que va a cambiar es esto. O sea, el DDA es el vector normal por DDA. Si tuviera, por ejemplo, que fuera A por la magnitud del diferencial de área, entonces no ocupa vector normal porque ya básicamente tiene esto. Entonces lo que hace es aplicar el factor. Recordemos que el factor de escala cambia esto. Usted puede decir A sería el campo vectorial por d de x, d de y entre n.z. Entonces, en realidad es el DDA en el factor de escala, es el DDA que es lo que se está haciendo. Entonces, claro, si es vector, pues lo cambia por n normal punto DDA. Si es escalar, lo pone escalar.
Pero lo que esté afuera es irrelevante. Es decir, que es un producto punto o que no, es simplemente para que la operación esté definida, para que tenga sentido. No puedo tener, por ejemplo, un vector así, A de A, vector, y dos vectores multiplicando, tiene que haber una especificación. Entonces, que sea producto punto o que no, no tiene nada que ver. Lo importante es que el D de A, escalar o vector, es lo que se debe cambiar. No sé si se aclara esa parte. No, es que a donde estaba viendo yo es que ese vector A es el campo vectorial, ¿verdad? Sí, Es un conjunto de vectores, pero en la teoría dice que nos pueden dar un campo vectorial o un campo escalar, exacto. que sería una función en tres variables que evaluada en un punto lo que me da es un punto en el plano. Ok. Entonces, mi pregunta es, si es una función que me genera un escalar y no un vector, tendría que aplicarle el gradiente a esa función escalar para obtener, por decirlo así, el campo vectorial en ese punto, No, en esa área de la mención, o cómo no. lo trabajo. Por ejemplo, suponga que a usted le dan un campo vectorial, como ahorita, y le van a decir, calcúleme esa integral, o calcúleme esta, o calcule esa. A usted le van a decir qué integral debe hacer. O de repente, si le piden un flujo, ya sabe cuál es. Pero la operación queda definida por lo que a usted le pide. Por ejemplo, si a mí me dan una función escalar, así, y me dicen calcule la integral de u por d de a, entonces yo no tengo que tomar el gradiente, yo solo hago esto. Sigo la operación de la integral que me están diciendo. Entonces, claro, es la función escalar, lo cambio tal cual. El diferencial de área, como es un vector, tendría que poner n de dA si quiero usar factor de escala o si no. Pero yo sigo la operación que está. Ahora, claro, la integral que tiene una operación tiene que ser una operación definida. Si me piden, por ejemplo, a mí calcule el nabla punto de dA, bueno, la integral que me están pidiendo está exigiendo que calculen el nabla, el gradiente o el laplaciano, pero es la operación que me lo exige. No es que siempre que tengo un escalar tengo que calcular el gradiente. Si en realidad me piden la de arriba, no hace falta. No sé si aclara Sí, eso. sí, 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 ahí sí, ya me quedó clara esa O parte. sea, dentro de todas las opciones de integrales que puedan haber, con productos punto, producto cruz, rotacional, divergencia, lo que sea, el problema tendría que decir cuál integral es la que le está pidiendo. Si dice flujo, pues ya se sabe cuál es, porque ya hablamos cuál es el flujo. Bueno, estamos ya sobre la hora. Igual, al final es que empiezan a agarrar un poquito más de confianza y preguntar. Calculamos una pendiente. Bueno, Brian dice una pendiente, pues no lo sé a qué se refiere. Es que yo pregunté eso, es que de Ah, ok. hecho en los recursos que compartió había una de descripción teórica en Khan Academy, creo que era, Ujú, y hablaba sobre la derivada direccional de una ujú, función sobre un vector. ujú, Y al final lo que proponía era que si se multiplicaba la función que nos daban por el vector unitario del vector que nos daban, lo que obteníamos era una pendiente. Entonces relacioné eso con lo que estaba haciendo en la clase, que creí No, que íbamos a espérate. llegar a eso, a una pendiente O sea, así rapidito. Esto es el concepto de derivada parcial que direccional. ustedes vieron en cálculo. No, Ah, ok, derivada parcial. vale. Por ejemplo, si ustedes quieren la derivada parcial con respecto de, de x, ustedes toman la y constante, ¿cierto? Entonces,
¿qué representación tiene la derivada parcial con respecto de x? La misma de cálculo 2. La pendiente de la tangente a una curva, pero que esa curva es, bueno, ahí no es tangente, esa curva es la pendiente, perdón, la tangente de a una curva que es la intersección entre la superficie que nos dan y un plano donde la y es constante. O sea, es la derivada parcial de la función con respecto de x es la pendiente de esa recta, con y constante. Lo mismo lo puedo hacer para x. Si yo tomo una curva donde la x es constante, entonces yo calculo la derivada parcial, entonces la derivada parcial me va a dar la pendiente de la recta tangente a la curva de la intersección de la superficie y un plano x constante. Pero también podemos tener un plano donde tenga, por ejemplo, un corte, que yo la corte así, por ejemplo, y tenga la intersección de una curva en una dirección cualquiera, que no sea X o Y, y puedo tener la pendiente de la tangente a la curva de la intersección de ese plano, o sea, que no sea la X constante y la Y constante. O sea, yo puedo tener diferentes tangentes a la curva intersectada por cierto plano, y eso es una pendiente, es una derivada, pero que la dirección no es con la X constante o con la Y constante, sino que es una dirección arbitraria. Eso es una derivada direccional. Lo de la pendiente es la misma idea de la tangente, de la pendiente de cálculo 1, pero tendrán que entonces revisar el concepto de tangente, ¿no? De cálculo 1. Bueno, voy a otra clase. Igual, si hubiese más consultas, de repente podemos igual conectarnos mañana. Pero que me pregunten del inicio, ¿no? No hasta el final, que ya estamos agotándonos el tiempo. Bueno, nos vemos entonces. Les confirmo después si voy a poder mañana. Si no, pues hasta el viernes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.